amigos, bienvenidos, nos da mucho gusto recibirlos una vez más en otra emisión de Tertulia y Miscelánea. En esta ocasión hablaremos acerca del duelo. Contamos muy amablemente con la presencia del doctor Jorge Siliceo Adame. Bienvenido, Jorge. Buenos días. Y José Otero, nuestro productor y co-conductor de este programa. Háblanos un poco qué significa la palabra duelo. La palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Es el dolor por la separación física de alguien a quien amamos, lo que puede ser en sus modalidades de la muerte, puede ser por separación física nada más, por divorcio, etc. También el duelo se puede llevar en algunas ocasiones por la pérdida de algún objeto, de algún bien material, una casa, por ejemplo, también por un cambio de domicilio. También puede darse un duelo por la pérdida de un miembro. Quiero decir algo. En este caso dije pérdida de algún miembro corporal, puede ser un brazo, una pierna, etc. Entonces sí tenemos un duelo y ese duelo puede ser permanente, desgraciadamente. En el caso de la separación física de alguien a quien amamos por muerte, no dije pérdida porque considero que esa palabra nos puede llevar a un duelo patológico. Así es. Entonces es importante considerar eso para no mantener esa situación. Alberto Cortés en una de sus canciones decía que a lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, pero no lo es. Entonces hay que tomar esa idea para no tener un duelo patológico. Un duelo patológico o enfermizo, pues puede ser por infinidad de causas, por sentimientos de culpa, por manejar la palabra pérdida como lo dije hace un momento, por no comprender que la muerte es natural. Somos mortales, no inmortales. Yo sé que la muerte no nos gusta pensar en ella. No nos gustaría ser protagonistas de un funeral. Tampoco nos gusta que se nos muera ningún ser que amamos. Claro. Y créanme lo que eso es dificilísimo y doloroso. Pero más doloroso es quedarse viviendo con sufrimiento. ¿Por qué es tan necesario el duelo para poder salir adelante? El duelo es una cuestión psicosomática. La parte emocional, la parte sentimental, la parte física. ¿Por qué? Porque cuando llega un momento de la separación física por muerte de alguien que amamos, pues quedamos abatidos, quedamos sentidos, quedamos en una posición muy difícil ante la vida. Nos quedamos con una apatía tremenda, puede llegar una pereza emocional, una depresión. Entonces todo es importante considerarlo para ver por dónde podemos atacar ese mal. ¿Sí? Entonces es cuestión de entendimiento para llegar a la comprensión. Muy bien. ¿Hay muchas clases de duelo? Sí, bueno, yo creo que hay personas o profesionales que han considerado cada quien su punto de vista sobre los duelos. Sí, hay veces que yo puedo estar pues confundido, diciendo que yo tengo un duelo, por ejemplo, congelado, donde me mantengo estático, como de esas personas que dicen yo no sufro por esta situación y por dentro están muy lastimados. Sí. Tenemos el duelo anticipatorio, ese que nos va anticipando que nuestro enfermito o nuestro familiar va a morir, o la persona que amamos va a morir, pero nosotros todavía mantenemos esperanza, que la esperanza no deja de ser más que una ilusión. Pero manteniendo esa esperanza vivimos hasta que llega el proceso de la muerte, pero como hemos vivido esa situación, ya es un duelo anticipatorio. Estamos anticipando que va a morir. Por dentro no lo queremos aceptar, pero lo sabemos. Se oye incongruente, pero es una realidad. Estamos entendiendo que esa persona que amamos va a morir, pero también estamos conscientes o pensamos con esa ilusión que pues algo va a pasar y no va a morir. Pues sí. Entonces, bueno, si lo entendí bien, toda la vida estamos en duelo. Al existir diferentes tipos de duelo, como perder algo, un objeto material o una persona,
Pues entonces constantemente estamos Sí. en duelo. Hay quienes sienten que Sí, mueren. pero nada más que Esto se hay perdió, magnitudes sí. de duelo. Exacto. Y la cuestión de la vida es como los topes. Sí. Vamos a ir pasando esos topes, vamos a ir salvando esos topes, y eso es lo que nos da una vida correcta, una vida de comprensión. Porque si nosotros nos estacionamos en un tope, ahí podemos quedar con una gran depresión. Entonces lo importante es que saltemos los topes que nos ponga la vida, porque sí tienes toda la razón. Podemos mantener un duelo por la pérdida de algo material que nos hayan robado, una pérdida de algo simbólico para nosotros, puede ser un reloj que nos hayan regalado, heredado. Entonces Sí. todo eso mantiene un duelo, pero se establece que son duelos más ligeros, porque no hay un duelo que pueda compararse a la separación física por muerte de un ser humano que tú amas. Y también hay, en esa modalidad, también hay sus partes, como por ejemplo, a los que se les muere su pareja, les dicen viudo o viuda según corresponda. Sí. A los que se le muere el padre o la madre, les dicen huérfano o huérfana según corresponda. Pero a quien se le muere un hijo, pues no hay nombre No para tiene ello. nombre, de hecho. Es algo muy significativo en la vida de una persona que se muera su descendencia. Eso es tremendo, ¿no? Es una cosa que duele en el alma y que ahí sí puede formarse un duelo patológico muy fácilmente. Por eso tiene que haber comprensión de que la vida y la muerte son solamente una. Hay que considerar que el apego debe de quitarse desde antes de perder las cosas. Muy bien. No hay que apegarse a las cosas materiales, tampoco a los seres humanos. Si tenemos hijos y los amamos, eso no quiere decir que los dejemos de amar y que no nos apeguemos a ellos. Que ellos entiendan que son seres únicos, propios, individuales y extraordinarios, y al mismo tiempo nosotros lo somos, porque nos desprendemos de esa dependencia. Ah, eso me gusta, fíjate esa palabra. Es que hay que desprenderse de la tan dependencia fuerte, que ¿no? tenemos. El apego y la dependencia es como lo mismo, ¿verdad? Es muy similar. Sí. Bueno, ahora platícanos. ¿El duelo es natural en las personas? Sí. Como les decía hace un momento, es psicosomático. Quedan sentimientos, emociones, quedan costumbres. También el cuerpo, la cercanía. Muchas veces, sí, no estamos acostumbrados a decir te quiero, te amo, ni nos abrazamos, pero de todas maneras sentimos un tremendo dolor por la parte emocional, por la parte sentimental. Sí. Entonces, el duelo es algo lógico, es algo natural. Es algo natural, es un desprendimiento. Quisiéramos siempre estar con la gente que amamos, con la que conocemos, hasta con los amigos que conocemos, que esos no se fueran. Pero tarde que temprano todos tenemos que morir y hay que aceptarlo. Y entonces el entender, como en el desapego, que lo tenemos que hacer desde antes de que llegue la situación, nos ayuda mucho a que tengamos un porcentaje alto para poder comprender el evento que vayamos a vivir. Entonces es importante. Yo creo que nadie quiere que se le mueran seres que aman. Oye, yo, por ejemplo, quedé traumado, ¿no? Yo estoy traumado por la situación de la muerte de mis hijos, lo entiendo, pero yo ya llegué a comprender a base de esfuerzo, de trabajar sobre estos temas, de entender que esto ya sucedió. Cuando nosotros entendemos que una situación ya pasó, no dejamos de amar a esas personas que ya no están, pero están se va a lo más profundo de nosotros, esa emoción, ese sentimiento, no deja de estar porque solamente muere una persona cuando es olvidada. El duelo empieza en el momento en que existe la separación, pero el desapego puede existir antes de que haya la separación. Vamos a decir en el caso de la separación física de una pareja, que ya no se estiman igualmente, uno de ellos ya no estima al otro, ¿sí? Debe de empezar a existir ese desapego a través de las actitudes que va a haber. Desgraciadamente son actitudes a veces de una indiferencia total, y si una persona queda ligada todavía, ¿qué va a pasar? Va a sufrir las condiciones. Apego. Sí, porque somos seres humanos. Ya nos vamos a la cama y nos damos la espalda. Sentimientos, tenemos emociones, y eso hace que nosotros tengamos una vida complicada. Porque si fuéramos como máquinas, oye, me voy, que te vaya bien. No eres tú, soy yo. Esa frase sí, a mí me gusta mucho. Sí. Sí, así es, ¿no? O sea, sí, realmente el desapegarse existe desde ahorita, pero no te esperes a tener una separación. Vamos, si tienes pareja, ámala, quiérela, pero entiende que es una persona única, propia, individual.
y que tiene que tomar sus propias decisiones. Claro. Y si alguna vez toma una decisión que a ti no te corresponda, acéptalo y sigue tu camino, pero siempre con esa alegría de saber que tú eres una persona individual, que tienes que tomar tus propias decisiones. Vamos a platicarlo de esta manera. Muere la persona, está en el velatorio. Ahí, bueno, desde el momento que me dan la noticia de la muerte, empieza mi duelo. Pero ¿qué creen? Cuando tengo ese apoyo de la gente que me acompaña en el velatorio, mi duelo todavía no inicia. Estoy apenas comprendiendo el evento o entendiendo el evento que estoy viviendo. Después viene el novenario, que se acostumbra aquí en México. No sé si en todos lados, pero sí se acostumbra en muchas partes y muchos lo efectúan, que es algo muy importante. El novenario es un momento de apoyo de la comunidad, de la gente que nos estima. ¿Para qué? Para que pasemos un momento menos difícil. Porque realmente nuestro duelo va a empezar después de que se acabe el novenario. Cuando la gente se aleja, ahí empieza nuestro propio duelo. Y aunque seamos una familia, papá, mamá e hijos, y se murió uno de los participantes de esa familia, empieza el duelo para cada uno de ellos. Y cada uno de sus duelos puede ser diferente al otro, aunque seamos de la misma familia. Eso no implica que los duelos sean iguales, porque cada persona, al ser única, propia, individual, tiene su propia forma de sentir. Sí. Entonces el duelo inicia después del novenario. Entonces nosotros empezamos ese proceso de duelo después de que ya se fue la gente que nos estaba apoyando. Ya nos quedamos en nuestra soledad y ahí vamos a tener esas sensaciones, ese desprendimiento, porque fíjense, no se desprende uno del amor, se tiene uno que desprender del sufrimiento. Y luego no queremos desprendernos del sufrimiento, queremos tenerlo ahí pegado y estar todo el tiempo sintiéndonos mal por esa separación física. Claro. Y al principio yo lo entiendo, pero pasan a veces años y sigue una persona en el mismo plano, sufriendo. Buda lo decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahora, si hay sentimientos de culpa, erradíquenlos. ¿Por qué? Porque yo me quedé con esa sensación de que no hice lo necesario, que nunca conviví bien con esa persona, que no lo traté bien. En el caso de nosotros los padres, cuando un hijo se aleja de uno, es hermético y uno también se vuelve orgulloso, llega el momento que de repente uno de los dos muere y el otro queda lastimado y no debe de ser. ¿Sí? Yo creo que somos personas que también, que no sea un pretexto, pero también cometemos errores. Y los errores, pues no son justificables, pero son cosas naturales también en las relaciones humanas. Pues es parte del ser humano. Sí. ¿Y cómo podemos orientar a una persona para decirle tienes un duelo complicado o un duelo ya patológico? Primero hay que ser sincero consigo mismo, como decía William Shakespeare. Sé sincero contigo mismo. Si tienes una sensación, compártela. Si es con un profesional, adelante. Me supongo que es mejor porque... Y no nada más me supongo, es mejor por esto, porque el profesional da un tratamiento y a lo mejor una persona me puede dar un consejo subjetivo de algo que a ella le sucedió o a él y no es lo mismo. Y esto para aclarar bien esto lo quiero decir de esta manera. 2 comadritas, un año antes murió el esposo de una de ellas. Al año siguiente se ven porque ya murió el esposo de la otra y le dice la otra, la que murió su esposo un año antes: comadrita, yo la comprendo. No la comprende porque no está en los zapatos de ella, porque no es ella. Ella tiene sus propias sensaciones, su propia forma de sentir y no la puede comprender. A lo mejor la puede entender. Entender no es lo mismo que comprender, y lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Y se los voy a decir como un ejemplo para que sea más claro. Entender que es una cuchara de metal, es que es de metal, que no tiene olores, no tiene sabores, que es cóncava para tomar líquidos. Eso es entender. Pero comprender esa misma cuchara es pensar en una roca de metal que fue fundida, que se metió en un molde, se le quitaron olores, sabores, se le dio tal o cual textura, se le dio tal diseño. Eso es comprender. Es más profundo. Llegar a lo profundo de las situaciones, de las cosas. Y hay personas que nunca superan un duelo, que están de duelo, nuevamente dicho, toda la vida. Sí. ¿Cómo puedes ayudar a esa persona que constantemente se tortura ella misma?
Bueno, una persona que pasa por una situación así, habría que encontrar qué es lo que le está pasando. Puede ser un sentimiento de culpa, puede ser un apego tremendo, puede ser una situación donde toda su vida era esa persona. Ya no era ella, era la persona que se fue. Entonces, como que dice, murió y está viva. Sí. Alguien decía que después de 2 años son duelos patológicos. No, yo les puedo confirmar que no, y con experiencia propia. Yo tengo 13 años de que murió mi hijo, y yo lo recuerdo con mucho cariño y no estoy en duelo. Yo ya sé que él murió. Yo acepté a los meses, al año, tal vez a los 2, antes, acepté que él había muerto. Y al aceptar, ya no es duelo, es comprensión sobre la situación que has vivido. Es que yo creo que son esos dos factores los que potencian, ¿no? Un duelo patológico, ¿no? Los apegos y la culpa. Sí, el sentimiento de culpa es tremendo, ¿eh? Sí. Por eso hay que quitar ese sentimiento. Oye, que no le prestaste, que le dijiste una grosería, pues pídele perdón desde aquí hasta donde esté. Sí, está. Pero no te hagas daño, porque tú tienes que seguir tu propia vida. La finalidad de la vida es la vida misma. Sí. Y eso de que estés muerto en vida, pues mejor hay que renovarse. Hay que entender que eso ya sucedió y que esa persona te disculpe por la forma en que tal vez te portaste con ella. Si fuiste excesivamente negativo y si le hiciste un daño gravísimo, pues yo qué puedo decir. Entonces, castígate solo, porque la verdad tampoco se vale que le faltemos al respeto enormemente a la gente. Por eso yo siempre he dicho, amamos. Sí, que supuestamente amamos, ¿no? ¿Qué ocasiona que vivamos un duelo? Pueden ser muchos factores. Sí, como les comentaba, la separación física por muerte, por la modalidad de la muerte, la separación física por divorcio, la pérdida de un miembro, la pérdida de la salud. Las personas que de repente les dan ese aviso de que pues tienen diabetes o que tienen hipertensión, sí. La obesidad, climaterio y menopausia, también es una pérdida de la regla. Sí. Empieza el climaterio, menopausia, la parte hormonal. Todo eso es muy importante. Pueden ser infinidad de causas. La pérdida de una gorra. Todo eso puede ser un duelo. ¿Sí? Puede ser un duelo que nos pueda llevar a una situación incómoda. Sí. Por eso tenemos que entender lo que los duelos, tú lo dijiste y lo dijiste correctamente, siempre viviremos en duelo. Sí. No importa la condición económica, no importa la condición que tengas en la situación social, siempre vamos a vivir en duelo. Pero, ¿qué es? Como yo les decía, son parte natural del proceso de vida del ser humano. Entonces, hay que vivirla, pero vivirla con calidad, tener alegría. De eso se trata esta situación de hablar de los duelos, encontrar nuestra tranquilidad, nuestra paz emocional, a través del trabajo propio, del trabajo de decir, bueno, yo estoy haciendo comprensión en mí sobre el evento que ya viví. Eso es lo importante. Porque si te quedas estacionado y dices, bueno, es que se murió y lamentándote siempre, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque recuerda, la vida de la otra persona terminó, su vida física. Pero tú, ¿qué estás haciendo de la tuya? La tuya continúa. Estás haciendo lo mismo. Estás complicándote la existencia y puedes llegar a grados superfluos, a donde llegues una depresión tremenda. Lo primero es sentarse con uno mismo y entender que vivimos un proceso difícil, a donde hemos tenido que separarnos por la modalidad de la muerte de alguien a quien seguimos amando y seguiremos amando. Que tenemos esas fibras sentimentales en nuestro interior que están, en cierto modo, provocando un sufrimiento, un dolor. Qué bueno que fuera dolor, pero desgraciadamente es sufrimiento. ¿Sí? Y eso yo creo que debemos de considerarlo para continuar con nuestra propia existencia. ¿Por qué? Porque a esa persona nunca la vamos a olvidar. Pero ¿cómo la mantenemos en nosotros? Hay que mantenerla de una manera sana, de una manera a donde el amor sea el participante más activo y no el sufrimiento. Porque si la tenemos con el sufrimiento, lo único que vamos a lograr es que nuestra vida no tenga calidad.
Entonces tenemos que hacerlo. Hay gente que por un sentimiento de culpa puede vivir toda su vida con un duelo patológico, un duelo enfermizo. Eso también hay que considerarlo. Desgraciadamente hemos sido acostumbrados, y digo entre comillas porque vamos despertando, como dice Elizabeth, vamos viendo la luz. Sí, hemos sido acostumbrados a por mi culpa, por mi gran culpa. Y cuando nosotros decimos eso, nos hacemos unas personas como si hubiéramos sido los victimarios de quien se fue. Lo decretamos. Y siempre estamos buscando un pretexto. Es que no le di, no le presté, no hice por esta persona lo que tenía que hacer. No es así, no es así. Vamos a considerar que en ese momento estaba viva. A lo mejor no le prestaste 100 pesos y no pasó nada, pero se muere en la noche y te quedas con una sensación, porque si los traías. Dice, pues si yo lo conocía, si era alguien que yo estimo, ¿por qué no se los di? Porque no, en su momento estabas bien y no consideraste dárselos y punto. Quitarse sentimientos de culpa. ¿Cuándo termina un duelo? Bueno, un duelo puede terminar cuando ya llegó la comprensión de lo que viví, cuando ya esas fibras emocionales se fueron acomodando. Yo lo veo así, Desde mi punto de vista, esas fibras sentimentales, más bien son sentimentales, se van acomodando en su lugar y ya no nos jalonean, ya no nos hacen así como para tener un sufrimiento. Sí. Es cuando entendemos ya que esto ya sucedió y llegamos hasta la comprensión del evento vivido. Decimos, no está en mis manos, porque fíjense, ahí se implican varios factores, entre ellos la impotencia. Yo sé que cuando un hijo pues va a morir y tú sabes que va a morir, hay una impotencia tremenda. Tú quisieras que el mundo fuera diferente, que todo, que si tú consideras a un ser divino, viniera y lo tocara y te dijera, ya está bien. Pero si no es así, tienes que empezar a entenderlo. Ese es el duelo anticipatorio. Vas anticipando la muerte de tu familiar y pues también hay muchas lágrimas. Sí. Y las lágrimas continuarán, pero ¿hasta qué tiempo? Hasta que tú entiendas verdaderamente el mensaje de lo que ya sucedió. Esto ya pasó y tienes que continuar con tu propia vida. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Este no es un adiós, recuérdenlo, es un hasta luego. Gracias por su atención. No olviden darle like, suscribirse a nuestra página, recomendar el programa y nuevamente nos despedimos. José Otero. Jorge Siliceo Adame. Hasta luego. Y Elizabeth Novoa, que estamos a sus órdenes. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta luego.